Muy buenos días. Gracias por acompañarme en el estudio del capítulo 22 de Lucas. Leo el versículo 1. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo dar muerte a Jesús, pero tenían miedo al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al grupo de los apóstoles, y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo entregar a Jesús. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. El 6. Él aceptó y buscó una oportunidad para entregar a Jesús sin armar escándalo. Bien, estaba ya finalmente la fiesta, estaba ya la fiesta de los panes sin levadura llamada Pascua. Leemos en el versículo 1. Realmente el nombre bíblico, en la Biblia una es la fiesta de la Pascua y otra es la fiesta de los panes sin levadura, que realmente prácticamente se celebraban en el mismo tiempo, pero son dos fiestas. Para la época en que Jesús estaba en la tierra, la costumbre de los judíos era no llamar Pascua a la Pascua, sino más bien solamente llamarle la fiesta de los panes sin levadura, porque parece que eso es lo que más daban importancia. Ustedes saben que debían dejar de comer pan con levadura, comer solo como tortillas durante 8 días. Y entonces los principales sacerdotes y los escribas estaban buscando en esa fiesta cómo darle muerte a Jesús antes de la fiesta, pero temían al pueblo. Realmente Dios estaba guiándolos, por supuesto, el tiempo a fin de que Jesús muera de acuerdo a lo previsto en la fiesta de la Pascua. Ahora, que ya estaba a un día o dos nada más, ¿no es cierto? Creo que un día. Versículos 3 y 6. Entonces, uno de los apóstolos de Jesús, uno de los enviados de Jesús, Judas, llamado el Iscariote, que pertenecía al grupo de los apóstoles, fue y discutió con los sacerdotes y principales sacerdotes y oficiales del judaísmo de cómo entregar a Jesús. Y entonces pactaron en darle dinero. Él aceptó y empezó a buscar la oportunidad para entregar a Jesús sin armar escándalo. Por otro lado, no olvidemos que Dios justamente envió a su Hijo para que en esta Pascua muera, de tal forma que Satanás, por supuesto, por otro lado, iba a oponerse a que Jesús muera en la Pascua. Pero en realidad el poder de Dios actuó a fin de que Jesús muera en la Pascua y sea muy comprensible su muerte, enfocándola desde el ángulo de las fiestas, de la fiesta de la Pascua en particular. Versículos 7 y 13. Llegó pues el día de los panes sin levadura, y en el que debían sacrificar la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan, diciéndoles: vayan y preparen la Pascua para nosotros, para que la comamos. Versículo 9. ¿Dónde deseas que la preparemos?, le preguntaron. Ellos les respondió: miren, al entrar en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganle a la casa donde él entre, y dirán al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? 12. Entonces él, el dueño de la casa, les mostrará un gran aposento alto, dispuesto. Prepárenla allí, les dijo Jesús. Entonces el versículo 13 dice: ellos fueron y encontraron tal como les había dicho, y prepararon la Pascua. Ustedes saben que las 7 fiestas de la ley judía tenían por objeto mostrar algún aspecto de la obra de Jesús, de la misión de Jesús, preparar al pueblo
para que esté como familiarizado en alguna forma con la obra del Mesías. Pero desgraciadamente, los dirigentes judíos, los dirigentes religiosos, dieron otro sentido a las fiestas. Más bien dicho, dieron otro sentido a la misión de Jesús. Nunca le presentaron como el cordero que iba a ser sacrificado, sino más bien como el rey que venía a posicionarse del reino de la tierra y por supuesto ponerles a ellos, a los judíos, a la cabeza. Y entonces Jesús, por otro lado, tenía mucho interés en dar a conocer, en hacer comprender que los símbolos que mostraban la Pascua, los símbolos de la Pascua apuntaban al sacrificio de Jesús. Y entonces ellos fueron y prepararon la Pascua. Cada uno de los elementos de la Pascua, de la celebración de la Pascua, tenía por objeto mostrar un aspecto de la obra de Jesús, pero todo especialmente de su muerte, para liberar al pueblo del poder del mundo. Para esto era la Pascua, para liberar al pueblo del poder del mundo. ¿Por qué? Porque justamente gracias a la muerte de un cordero, Dios liberó al pueblo judío del dominio de Israel. Esto es símbolo del mundo, del dominio de Israel, que era símbolo del mundo. Y el mundo es todo lo que le aparta a uno de Dios. Egipto era el símbolo de eso. Toda actividad era para apartarle de Dios, o sea, para profundizar el pecado. Dios los libró del poder de Egipto a todas las familias judías que sacrificaron un cordero, y con la sangre del cordero pintaron las puertas, y de tal manera que los ángeles, cuando vinieron a hacer el juicio sobre Egipto, el juicio sobre los dioses de Egipto, saltaban la casa en donde estaba pintada la sangre, con la sangre. Y a esas personas que habitaban esa casa les sacó de Egipto con gran poder y despliegue de milagros, y les hizo atravesar el mar Rojo, y de ahí les llevó a la tierra que él había diseñado para que Israel more. Así les liberó mediante la ofrenda de un cordero. Repito, todos los que sacrificaron un cordero fueron liberados. Esto es símbolo de la obra de Jesús. La obra de él es liberación del poder del mundo, para que se unan, para que las personas que sean liberadas sean unidas a Dios y sean, por supuesto, apartadas, liberadas del poder del pecado. Prepararon entonces la fiesta de la Pascua en la habitación alta, como leímos hace un momento, una habitación grande, bien amplia, espaciosa. Ahí comieron la Pascua. Versículos 14 al 18. Cuando llegó la hora de la Pascua, que era más o menos a las 3 de la tarde, se recostó Jesús. No olviden que las mesas no eran altas, sino eran bajas, de tal forma que los que participaban de la mesa no podían sentarse porque no había sillas, tenían que recostarse. Y entonces, por esto literalmente dice, Jesús se recostó y con él los apóstoles. Y entonces, recostados a la mesa, así comían. Así era la costumbre de ese tiempo. El 15. Y entonces, cuando estaban recostados todos, Jesús les dijo, con un gran celo he deseado comer esta Pascua con ustedes, antes de padecer. Realmente Jesús hacía todas las explicaciones posibles que ellos podían recibir, para que se den cuenta que el rito de la Pascua, de la fiesta de la Pascua, apuntaba a él, a su muerte. Por eso les dice, he deseado comer con un gran deseo esta Pascua con ustedes, antes de padecer. El 16, porque les digo que nunca más volveré a comer esta de la Pascua hasta que se cumpla el reino de Dios. Esto es cuando Él haya terminado la obra en el mundo y venga a posicionarse del reino
que Dios prometió a Abraham, localizado en una zona pero mucho más grande, en la zona en la que actualmente está asentado Israel, pero repito, con un territorio mucho más grande. Y entonces Jesús, el versículo 17, tomando una copa. Ustedes saben que en la fiesta de la Pascua se comía, pues, los judíos hasta ahora comen el cordero pascual, comen ensalada de hierbas que llaman las hierbas amargas, toman 4 copas de vino y comen otras cosas adicionales pequeñas como para probar, como para abrir el apetito, como dicen aquí a veces, abre bocas. Y entonces, tomando una copa, Jesús, después de dar gracias, una de estas 4 copas de vino, dijo: tomen esto, les entregó, repártanlo entre ustedes. Esta era la copa de una de las 4, repito, que estaba simbolizando la obra de Jesús. Y entonces, el 18, porque les digo que de ahora en adelante tampoco beberé el fruto de la vid hasta que venga en el reino de Dios. Esta es la última vez que Jesús estaba comiendo la Pascua y estaba bebiendo el vino que se servía en la Pascua. El versículo dice, o sea, era una fiesta, ¿no es verdad? Una fiesta, no era una ceremonia religiosa. No olvidemos que en Israel las ceremonias de la nación de Israel son religiosas, pero son fiestas. El pueblo está contento, está feliz, aunque están realizando símbolos, los símbolos del Mesías. Pero claro, si es que no se presta atención a estos símbolos, como ellos hacen, la fiesta tiene un valor muy pequeño. Pero si es que la persona que participa de la Pascua va identificando los símbolos de la Pascua, o sea, los alimentos, la bebida, el pan, etc., el cordero va obteniendo una gran riqueza para entender la obra de Jesús, especialmente su muerte. Entonces, tomando el pan, después de que avisó que no iba, les repartió una copa de vino entre todos, o sea, cada uno probó un bocado. Porque les digo que de ahora en adelante, dice el versículo 18, no beberé del fruto de la vid hasta que venga en el reino de Dios. Versículo 19. Entonces, una vez que les entregó el vino, esta copa de vino, bebieron, repito, una de las 4 copas. Tomando el pan sin levadura, después de haber dado gracias, este pan sin levadura, Dios ordenó hacerlo sin levadura, porque la levadura es símbolo del pecado. No es símbolo de los pecados, es símbolo del pecado. El pecado que cometió Adán, desde el cual la influencia de Satanás es poderosa en todos los seres humanos para que estos hagan el mal. Les torció su mente. Pues bien, por esto les torció la mente, y como consecuencia de tener una mente torcida que no razonaba bien, viene la malicia, viene todas estas cosas que separan a los seres humanos, estas actitudes que separan a los seres humanos unos de otros. Es obra de la levadura, o lo que también se llama el pecado original. Y entonces el pecado original, repito, es simbolizado por la levadura. Por esto en la Pascua no se comía, todavía no se come, el pan con levadura, símbolo del Mesías. Símbolo del Mesías. Dice, tomando el pan, versículo 19, el pan sin levadura, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo, que por ustedes es dado, háganlo esto en memoria mía. Muy bien, el cuerpo de Jesús viene entonces simbolizado por el pan sin levadura. Y la enseñanza entonces que resulta de este símbolo es que en Jesús el pecado no hizo el efecto que en todos los seres humanos. El efecto parecido al que hace la levadura en una masa de harina, la leuda, esto es, la descompone, cambia en otra sustancia, de tal forma que los granos de harina, cuando están sujetos a la acción de la levadura, después que la levadura terminó su obra que ha propuesto
obra en todo grano de harina, les cambia, es un producto diferente. En Jesús no ocurrió eso. Por eso es el símbolo del cuerpo de Él, es el pan sin levadura. Jesús fue un ser sin pecado. Y fíjense así, sin pecado, vivió toda su vida, pero cuando llegó al Getsemaní, Dios le puso los pecados de la humanidad en Él. Por esto leemos que Él era el Cordero de Dios que cargó los pecados del mundo. Entonces Él, este ser inmaculado, inocente, por eso estaba prefigurado por el pan sin levadura, se hizo pecado, y desde ese momento, la ley lo condenó a Jesús, como condena al pecador a la muerte. Es por esa razón que Jesús murió condenado por la ley. Y entonces, por supuesto, como ustedes saben, esto Él hizo para poder, cargando el castigo de la ley, la condena de la ley, eliminar la ley, quitar la ley de todos los creyentes que existan a través de los siglos, porque por una misma falta no puede recibir dos castigos. Jesús ya recibió el castigo por los pecados. La humanidad ya no necesita, ya no va a recibir eso siempre que tenga fe en Jesús. Bueno, y entonces el no estar bajo la ley, o sea, el aceptar que cuando Jesús murió, mató a la ley a una persona, es el requisito para que esa persona pueda unirse a Jesús. En otras palabras, Jesús murió para poder matar a la ley a las personas a fin de que puedan unirse a Él, como una esposa, simbólicamente hablando, se une con su esposo. En el versículo 19 al fin dice Jesús: hagan esto de comer el pan sin levadura en memoria de Él, recordando lo que acabo de decirles. De la misma manera, leemos en el versículo 20, tomó la otra copa. Esta es la copa que significa, es la copa de la redención, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Es bien importante entender el momento que Jesús ofrece esta copa a sus discípulos y les dice, esto es después de haber cenado, que esta es la copa del nuevo pacto en la sangre de Jesús. Terminó el pacto antiguo y empieza el pacto nuevo. El pacto antiguo era un pacto que el pueblo de Israel se comprometió a obedecer la ley de Dios. Nunca pudo hacer, por supuesto. En cambio, el pacto nuevo no está basado en obediencia personal, sino más bien el pacto nuevo está basado en el sacrificio de Jesús. Por eso que la sangre, símbolo de ese sacrificio derramado, el sacrificio hecho por nosotros, es la copa del nuevo pacto. Cualquier persona que acepta el sacrificio de Jesús ingresa al ser del nuevo pacto, el pacto de la gracia y de la misericordia. Versículos 21 y 22. Ahora vean, dice, en la mesa estaban sentados los apóstoles, todos recostados en Jesús. Jesús llama la atención a sus apóstoles y les dice: miren, en la mesa está la mano del que me entrega junto a la mía. O sea, la mano de Judas estaba junto a la de Jesús. Y efectivamente los dos, Jesús extendió su mano para coger un trozo de pan y mojarlo en vino, pues, y entonces Judas también lo hizo, de tal forma que los discípulos podían darse cuenta de quién era la persona que le estaba yendo a entregar a Jesús. Dice, versículo 22, porque es verdad, el Hijo del Hombre va a ser crucificado, es decir, según se ha determinado, pero hay de aquel por quien es entregado. Le dice hay a Judas, pero Judas también estaba endurecido por el diablo y los apóstoles estaban en cambio endurecidos su entendimiento, no entendían esto. Pero ellos empezaron a discutir, dice el versículo 23, ¿quién de ellos sería el que iba a hacer la traición a Jesús? Y entonces, pero en medio la discusión duró muy poco, porque no se dieron cuenta quién era, a pesar de que Jesús ya les dijo que el que tiene la mano junto a la de él, ese es el que le va a traicionar. Repito, ellos no entendieron esto. Versículos 24
Dice así hasta el 27. Surgió entre ellos una discusión. ¿Cuál de ellos dejaron el asunto tan importante de quién iba a traicionar y más bien se pusieron a conversar sobre cuál de ellos debía ser considerado como el mayor? 25. Y Jesús les dijo, los reyes de la tierra se enseñorean de ellos. Jesús vio lo que estaban haciendo. ¿Quién va a ser el más importante? Por eso les dice, los reyes de la tierra se enseñorean de ellos. Y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así, no es así con ustedes. Más bien, el mayor entre ustedes hágase como el menos, como el sirviente, y el que dirige como un criado. Hágase como un criado. 27. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se recuesta a la mesa o el que sirve? No es verdad que es el que se recuesta. Sin embargo, yo soy entre ustedes como el que sirve. Porque este principio del reino de Dios es que el más importante es el que más sirve. El más importante es el que más sirve. No es el que es servido. Por esto dijo Jesús, así es en la tierra, en el mundo. Y eso así vemos. Las autoridades son como una gran maravilla. No son como los que sirven aquí. Por eso todo el mundo les alaba y todo eso. Pero en el reino, los cristianos no son así. No pueden ser así porque los principios del reino de Dios son diferentes a los principios del reino de Satanás. 31 al 34. Perdón, 28 al 30. Dice Jesús, le sigue hablando ahí a los que estaban con él en la mesa y les dice, ustedes han permanecido conmigo, junto a mí en mis pruebas. Así como mi Padre me ha dado el reino, por esta razón, porque me ha acompañado en mis pruebas, yo, dice el versículo 30, les doy dos cosas. Que coman en mi mesa en el reino de los cielos que iba a venir en el futuro, y que se sienten en tronos a juzgar a las 12 tribus. En otras palabras, Jesús les dice, por el hecho de que le han acompañado, le han seguido a través de 3 años del ministerio de Jesús, en pruebas y sufrimientos, Jesús en pago, dice el versículo 29, yo lo que hago es que les haré que participen en mi mesa en el reino, o sea, en el banquete del reino, instalación del reino de Dios. Van a ser ellos los invitados prácticamente principales. Y otra cosa que les nombró jueces que iban a juzgar a las 12 tribus de Israel. Los apóstoles reemplazaron a los jefes de las tribus que habían venido a través de los siglos. Ahora, en este juicio que va a haber a Israel en el futuro, los jueces serán los 12 apóstoles, por el hecho de ser apóstoles, ser enviados, los que siguieron a Jesús. 31 al 34. Entonces, después de decirles esto, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearles como al trigo. 32. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Pedro le contestó, Señor. Le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir donde tú vayas, sea a la cárcel o a la muerte. Te voy a seguir. 34. Pero Jesús les dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú me hayas negado 3 veces que me conoces, hayas negado que me conoces. Esto es importante, este pasaje, porque nos ayuda a ver quién nos cuida de la caída y de qué caída nos cuida. Así como hizo con Pedro, Pedro es la muestra, el ejemplo de la obra que Dios hace en los creyentes. Bueno, en primer lugar, aquí está una revelación. Satanás quería burlarse de la fe de los apóstoles. Por eso dice, Satanás los ha reclamado a ustedes ante Dios, pues no, como para zarandearles como trigo. No solamente a Pedro, dice en plural, a ustedes. Pero lógicamente Jesús le encargó a que Pedro sea el que
sea el ejemplo de la forma como Él cuida para que no caigan en pecado, y luego después él, Pedro, que vivió esa experiencia, tenga la responsabilidad de ir de fortalecer en la fe a sus hermanos. Bueno, ustedes recuerdan cómo fue esto. Jesús fue apresado, fue llevado ya a ser juzgado, y entonces en el patio del sumo sacerdote entró también Pedro por palanca de Juan. Y entonces, al poco tiempo que estaba Pedro en el patio, sentado allí, vinieron, uno de los criados del sumo sacerdote le identificó y dijo: tú eres uno de ellos. Pedro negó, dijo que no le conocía a Jesús. Esto sucedió por 3 veces. 3 diferentes criados, soldados, le acusaron a Pedro de esto, pero Pedro siempre negó, y es más, la última vez negó con malas palabras, a fin de hacer una gran distancia entre él y Jesús. En otras palabras, Pedro cometió un pecado bien grave, pero es un pecado en la ley. Jesús no intervino para defenderle a Pedro, para que no caiga en pecado. No, al contrario, le dejó. Pero eso sí, cuando cayó, la última vez, cayó de una manera que él simplemente debió haber estado pensando que Jesús se apartó de él. Pero Jesús pasó cerca de él en el juicio y le miró a Pedro no con reproche, no con una reprimenda, no como diciendo: ya te acuerdas, no, sino le miró con un amor misericordioso. Y ese amor misericordioso le movió a Pedro para otra vez pegarse a Jesús como a su Salvador. En otras palabras, la fe de Pedro no falló, lo que él cayó es en la ley. En otras palabras, Dios no protege de la caída de la ley, en la ley a una persona, sino más bien que entre en la fe, que se mantenga en la fe. Debo decirles algo: a veces es necesario, como el caso de Pedro, que caiga en la transgresión para que su fe pueda afirmarse, para que la fe pueda afirmarse. Eso es muy común, así como pasó en Pedro. Y luego, pues claro, la función de Pedro, ustedes recuerdan, que era reforzar a los otros hermanos que estaban en la misma circunstancia, con una fe muy pequeña, que necesitaba que esa fe crezca. Para ello, la persona debe pasar por la humillación de la transgresión de la ley para aferrarse a Jesús como su Salvador. 35 y 38. Y entonces les hace Jesús una pregunta a sus apóstoles: cuando les envié sin bolsa, sin alforja, sin sandalias, ¿acaso les pasó algo? Ellos contestaron: nada nos faltó. Entonces les dijo Jesús: pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve consigo. De la misma manera, el que tenga una alforja, que la lleve consigo. El que no tiene espada, venda su capa y compre una espada. Porque ya no tenía la protección de Jesús. Jesús estaba entrando ya bajo el poder de las tinieblas. Los poderes de la tierra iban a estar en contra de él y por supuesto en contra de sus discípulos. Jesús ya no era el protector. Las circunstancias por las que estaba atravesando ya no le permitía proteger, cuidar a sus discípulos, cuidar hasta de su mínima necesidad. Por eso ahora les dice que lleven ya sus propios recursos, incluyendo que lleven una espada, porque podían ser atacados. Y entonces el 37 dice: porque es necesario que se cumpla todo lo que ha sido escrito de mí. Lo que fue escrito de él es que fue contado con los inicuos, no con los que podían dar protección. Al contrario, por los perseguidos por la ley. Porque lo que está escrito de mí, se lee al fin del 37, tiene cumplimiento, será cumplido. 38. Entonces los discípulos, los apóstoles, dijeron: Señor, refiriéndose a esto que Jesús dice: el que no tiene espada, vaya y venda algo de la propiedad y compre una espada. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Entonces él les dijo: ok, está suficiente. Pero realmente ustedes saben
que poco tiempo después, poquísimo tiempo después, Pedro, siguiendo este comentario de Jesús, sacó su espada y atacó al criado del sumo pontífice. Les agradezco por su atención, espero que Dios les bendiga esta semana y que me acompañen en el estudio del capítulo 22, la segunda parte en el Evangelio de Lucas.